en las casas fomentamos la comunicación, una verdadera escucha activa, donde los padres hablen de valores y de lo importante que es, si uno es observador y está, digamos, teniendo un compañero o compañera que está sufriendo de esa situación, intervenir, denunciar, acudir a un maestro, acudir a un tutor, acudir a un responsable, a una autoridad, para que tome cartas en el asunto. Entonces, esto es un trabajo en realidad integral. Nos acompaña el día de hoy Sol Valverde, que es además psicóloga especialista en programación neurolingüística, que es una rama de la psicología bastante interesante, porque claro, nosotros crecemos con ciertas taras que las vamos llevando de muy niños a muy adultos y a veces nos ponemos barreras, es decir, ponemos límites a nuestros propósitos o objetivos porque nos hemos criado de una manera que no es la correcta, ¿no? ¿Cómo estás, Sol? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Un gusto tenerte aquí el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Jesús. Hablamos de un tema el día de hoy, un tema muy interesante que realmente nos ha conmovido, nos ha tocado las fibras más sensibles y como tú dices, es lamentable ver a una madre o a un padre que se presenta en medios de comunicación hablando sobre estos temas que a veces no le damos la debida importancia, lo que es el acoso escolar, el bullying, como lo conocemos también. Bueno, venimos además de casi 2 años de no presencialidad y esto también ha generado que exista cierto problema en el comportamiento de los chicos, ¿no? Porque están volviendo nuevamente a socializar. Así es. Pero, claro, esto no tendría por qué ser un problema si es que tienes además a las instituciones educativas comprometidas en que esto no suceda. O sea, ahí hay una primera falla. Así es. Los chicos no solamente van a la escuela a aprender, no solamente van a educarse o a formarse, también van a ser amigos, ¿no es cierto? Entonces, lo que la escuela debe hacer es garantizar el bienestar de esos educandos. Primero, con una gestión educativa adecuada, maestros capacitados, pero también es muy importante recordar el soporte emocional que se debe dar a los chicos, sobre todo los adolescentes. Los adolescentes pasan por una etapa muy, muy compleja. Yo diría que en las etapas del desarrollo humano una de las más complejas es la adolescencia. Claro, por el mismo hecho de que pasas por este cambio hormonal, ¿no es cierto? Que reconfigura absolutamente toda la estructura física y psicológica del ser humano. Porque pasas a ser de un niño a un adolescente. Pero yo no sé si está correctamente utilizada la palabra adolescente, porque cuando tú utilizas el término correctamente, etimológicamente, adolescente es adolecer de criterios. O sea, yo creo que no. Yo creo que ya los chicos desde un primer momento saben exactamente qué es lo que están haciendo. Adolecemos en realidad de muchas cosas en la adolescencia, valga la redundancia. Queremos pertenecer a un grupo, queremos ser populares, queremos sentirnos parte de... ¿no? Queremos que nuestros pares nos acepten dentro de un grupo. Pero a veces, ¿esto qué significa? Que muchas veces esto nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, ¿no es cierto? Y entonces, o también estamos en la etapa del enamoramiento, de la ilusión, y a veces no estamos preparados o no tenemos a alguien que nos ayude o nos apoye a pasar estas desilusiones, estas penas, estas tristezas, ¿no? Entonces pasamos por una etapa muy compleja, no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo lloraba mucho en silencio. Y a veces los padres tienen que estar alertas a estas conductas o comportamientos de los chicos, porque a veces se dice, no, mis hijos están bien, mis hijos están tranquilos, pero a veces uno llega a la cama y la almohada es tu compañía, sobre todo si no logras incorporarte, integrarte en un grupo. Entonces, ¿cuántos de estos adolescentes sufren internamente y sufren solos el dolor de no poder pertenecer a un grupo, el dolor de ser bulleados en la escuela porque eres gorda, porque te dicen flaca, porque te dicen cara de galleta, porque te dicen tu cara es un volcán, porque te dicen 4 ojos, porque te dicen patitas de pollo y infinidad de cosas que a veces lo tomamos a la broma, que a veces pueden parecer bromas, pero terminan siendo bromas muy crueles. Es como jugar el tiro al dardo, y entonces aquí no es que yo tiro el dardo, sino quien lanza la broma más pesada, ese es el popular, a ese hay que felicitarlo, a ese hay que aplaudirlo, ¿no? Entonces somos tan poco empáticos en la adolescencia, pero esto parte desde qué tipo de familia estamos construyendo.
Los tiempos han cambiado, como absolutamente todo, ¿no? Esto además es un programa para que usted pueda reflexionar como padre de familia y nos escuche claramente si enfrenta algún tipo de problema de este tipo. Alguien decía esta semana que el bullying siempre ha existido, solo que en otros tiempos lo resolvíamos de otra manera. Ya no es así. O sea, ahora el bullying es un problema constante, es un problema de alto análisis, pero que además se ha trasladado. O sea, ya no es solamente el entorno físico, sino también tienes el entorno digital donde se ejerce un bullying sistemático, donde hay un descontrol total sobre aquello que termina por romper relaciones, ¿no? Así es. Dentro de un grupo humano. Efectivamente, ¿no? El ciberbullying, ¿no? Y creo que es, por ejemplo, yo hace, no sé, en esta época de pandemia, leía que una jovencita había sido bulleada, ¿no? Había sufrido el ciberbullying, y esta jovencita en Italia se suicidó. También tenemos otro caso en Canadá. Y entonces, así muchos casos donde lamentablemente creemos que es una broma, como dijimos. En la época nuestra, por ejemplo, se llamaba que te tomaban el pelo, que te hacían una broma pesada. Pero ahora es más cruel, es más intenso, el nivel de agresividad y de violencia es mayor. Porque lamentablemente, el Internet, si bien puede influenciar de manera positiva, pero también puede ser muy destructiva cuando no hay una dosificación adecuada. Entonces, vivimos en una época donde copiamos recibimos mucha influencia y copiamos todo aquello, sobre todo negativo. Las cosas positivas a veces las dejamos de lado, pero las cosas negativas las aprendemos con una facilidad. Entonces, si él fue cruel, yo voy a ser más cruel para ser más poderoso, para ser visto como más famoso, para ser visto como más popular. Entonces, aquí los padres juegan un papel muy importante, Jesús, porque el que es, digamos, observador, de alguna manera también termina siendo cómplice. Entonces, en las casas fomentamos la comunicación, una verdadera escucha activa, donde los padres hablen de valores y de lo importante que es, si uno es observador y está, digamos, teniendo un compañero o compañera que está sufriendo de esa situación, intervenir, denunciar, acudir a un maestro, acudir a un tutor, acudir a un responsable, a una autoridad, para que tome cartas en el asunto. Entonces, esto es un trabajo en realidad integral, ¿cierto? No es solamente de una parte, sino es un trabajo integral. ¿Qué pasa cuando el padre está ausente y no asume sus responsabilidades? Discúlpame, pero yo esta semana he sido tal vez impopular, porque tampoco es que creo que esto se va a tratar tan sencillo como lo manejan los colegios, de decir, bueno, convoco al padre de la víctima y de quien es el que acosa, ¿no es cierto? Y les pido que por favor vean el tema, que vean a sus hijos y se dan una mano, se perdonan y se abrazan. Yo decía, ¿no? Esto no se resuelve con abrazos, esto tiene que ir más allá, tendría que haber un responsable penal y en ese caso es el padre que luego de una serie de llamadas de atención no puede controlar a su hijo. De alguna manera tendrías que ejercer algún tipo de presión, pero ese es mi punto de vista. O sea, yo me pongo en un nivel mucho más legalista, ¿no? Por así decirlo, porque creo que tendría que haber algún tipo de situación en la que tú obligues a que ese padre tome acciones directas contra su hijo, ¿no? Como una especie de presión, porque tú tampoco puedes tener un hijo que sea, no sé, un potencial agresor, ¿no? Física y psicológicamente. Ahora, alguien me decía a mí, pero ¿qué puedes tipificar? Eso no se resuelve así. ¿Qué delito además tú podrías tipificar? Para empezar, daño psicológico. Yo podría accionar tranquilamente esa posibilidad y irme contra el padre, contra el chico y contra el colegio. O sea, legalmente podría tener los caminos para poder hacerlo. Pero eso tendría que ser para mí una regla, o sea, aparte obviamente de algún tipo de ley que se pueda tomar más adelante, porque, claro, el tema de la prevención del bullying es importante, sí, pero ya vemos que los caminos de prevención no están funcionando. O sea, y los colegios tampoco es que lo están haciendo nada bien. Parece que lo vieran y se lavaran las manos luego del abrazo, del beso y del compromiso, entre comillas, de poder resolver esta situación. Discúlpame que te lo diga de esa manera porque tú me dices, ¿qué estará diciendo este sujeto? Pero eso es como pienso yo. No, claro, y es totalmente entendible tu posición.
Yo estaba revisando algunas informaciones de la plataforma CICB y existe un protocolo para la atención de la violencia escolar, pero ¿cuántos maestros conocen en principio esta plataforma? ¿Cuántos maestros conocen en principio este protocolo? Y sobre todo, si saben abordar. Entonces, la importancia de tener en los colegios, en las escuelas, tener un departamento psicológico donde le brinden los profesionales correspondientes las herramientas necesarias a los maestros y tutores, que son los principales observadores, para que de la mano con un director puedan tomar medidas. Pero acá vemos muchas veces, y esta es también mi posición, que la educación termina siendo un negocio, ¿no? Porque si yo escucho a una mamá que se queja, pero tengo a 900 que no se quejan, entonces mejor le hago caso a los 900 porque no voy a perder mi mensualidad. Pero el colegio tiene que ser responsable directo de lo que pasa dentro de sus instalaciones. Yo, del padre de familia, de la niña que esta semana ha sufrido este accidente y que gracias a Dios se ha salvado, sé que la han operado y ha sido óptima la operación. Hace rato estaría yo accionando legalmente contra el colegio por no tener, no solamente los protocolos de identificación, sino por no tener las instalaciones seguras, ¿no? Y de gente que esté observando qué está pasando dentro para evitar que alguien se tire del cuarto piso. Aquí han fallado muchas cosas. O sea, entendemos, tú eres una psicóloga, es importante tu posición, pero aquí hay algo más allá que está fallando. Es prácticamente todo el sistema. Y estamos hablando de un colegio que además que es pagado. O sea, no es un colegio, una institución pública, es una institución privada. Así es. Así es, total. Yo entiendo tu posición claramente, porque aquí no solamente la responsabilidad de una parte, sino, como te decía, esto es un trabajo integral. Entonces, pero como también esta es mi posición, te decía que finalmente la educación termina siendo muchas veces un negocio y lo que decíamos desde el principio, lo que se debe propiciar es un ambiente donde se garantice el bienestar del educando, con profesores capacitados, con profesores preparados. Existen unos protocolos, incluso hay un protocolo de orientaciones para el abordaje de conductas autoagresivas e intentos de suicidio y suicidio. ¿Por qué? Porque una persona que sufre de bullying muchas veces termina en ¿qué? En cuadros de estrés, termina en cuadros de somatización. Aquellos chicos que dicen, mamá, me duele la barriga, ay, no, se me afloja el estómago, ay, mamá, creo que tengo tos. Ahí es una conducta que yo tengo que estar alerta, que ya me está alertando de que tengo que hacer algo. ¿Por qué mi hijo o mi hija no quiere ir a la escuela? Terminan con trastornos de ansiedad y depresión. La depresión ha aumentado muchísimo en estos años. No tendría por qué ser la escuela un lugar en el cual alguien se vea completamente afectado en muchos aspectos, ¿no? Yo lamento lo que está pasando, pero creo que ya deberíamos pasar a otro ámbito. Esto tendría que ser, repito yo, ya de un análisis mucho más legal, en el cual se tengan que tomar acciones o medidas que vayan más allá. Porque incluso existiendo hasta protocolos implementados por los propios profesores, hay chicos dentro de las instituciones educativas, dentro de los colegios, que no respetan absolutamente nada y que han roto cualquier tipo de barrera o límite del respeto para con los demás. Sí, lamentablemente a veces... No respetan al profesor, al director, a sus padres, no respetan absolutamente a nadie. Lamentablemente, a ver, yo creo que aquí hay una posición de los padres, a veces considero yo un poco errada, ¿no? Que yo soy amigo de mi hijo. Uno no puede ser amigo de los hijos porque no es tu par. Uno es la autoridad y el otro tiene que aprender a aceptar las reglas, las normas que esta sociedad rige para poder comportarnos y poder respetarnos entre nosotros. Entonces, en casa uno tiene que aprender a poner límites. Pero yo comienzo siendo el ejemplo. Es decir, si yo soy agresivo con su mamá, si yo insulto, si yo vocifero, entonces, ¿qué modelo estoy representando para mi hijo o para mi hija? Entonces, simplemente estas conductas son copiadas y las voy a llevar a la escuela. Y si alguien me aplaude y me aplaude mucho, y luego vienen las filmaciones y mira que le pega más y la competencia y etcétera, entonces me hago cada vez más popular. ¿Qué pasa con esos hogares? Muchos de ellos hogares disfuncionales. Hogares que no están funcionando adecuadamente bien. ¿Por qué? Porque de repente hay una distorsión en los valores. Valores tenemos, pero ¿cuáles son las jerarquías de nuestros valores? ¿Qué está primero, el respeto o está primero, no sé, pues hacer dinero? Entonces ahí tendríamos que evaluar como familia cuáles son nuestros valores principales en el hogar y de eso va a depender el comportamiento de nuestros hijos. Exitosa. Entonces, yo entiendo que la economía, que la situación es muy compleja y que papá tiene que salir a trabajar, pero lo importante que es
la calidad del tiempo que uno pase con los hijos. Y en esa calidad de tiempo contar cosas, digamos, a manera de metáfora, historias sobre valores, sobre lo que hemos pasado nosotros en algún momento y cuáles son las consecuencias de acciones. Por ejemplo, hace unos días tenía un paciente que vino con su padre y el papá me comenzó a contar una historia y me dijo, doctor, es que uno tiene que aprender a mentir en esta sociedad. Entonces yo le digo, delante de su hijo me estaba contando una historia y él muy orgulloso de mentir. Entonces, ese es un antivalor, ¿no? Como padre no puedes inculcarle ese tipo de antivalores a tus hijos. ¿Y sabes qué me decía él? Pero doctora, él no me dice la verdad. Pero entonces mira la contradicción que existe. Tú quieres que tu hijo te diga la verdad, sin embargo, muy orgulloso de haber salido de una situación mintiendo. Miente, pues el ser padre es una responsabilidad que obviamente te tiene que llevar a tratar de hacer lo mejor posible para que la persona que estás tú formando tenga el mínimo de valores y de respeto para con el resto, ¿no? Yo espero que este caso sirva realmente como para poder reflexionar más a profundidad, para poder convivir mejor entre un grupo humano, y que eso depende de todos, ¿no? Para evitarnos problemas más adelante, ¿no? A veces también los padres reaccionan con mucha violencia, como en el caso que nos acabas de contar, Sol, con reacciones equivocadas, ¿no? Con puntos de vista que no contribuyen absolutamente a nada. Mira, aquí dice esta nota, el bullying en el Perú. Dice, ¿conoce qué regiones del Perú registran mayor cifra de actos de violencia escolar? Dice, desde septiembre del año 2013 hasta la fecha, la plataforma virtual CICB del Ministerio de Educación ha registrado 49.300 reportes de casos de bullying, violencia física, psicológica y sexual en los colegios del país. Marco Antonio Flores, director de gestión de calidad escolar, precisó que en Lima Metropolitana se registran 17.700 casos o reportes. La región Piura, 3.369, la región Arequipa, 2.277 y Cusco, 1.659. Más de 24.000 casos fueron de violencia física, 16.900 de violencia psicológica y 8.433 de violencia sexual. Hubo 87.071 casos de bullying y 702 de ciberbullying. Flores además informó ya en términos más actuales que entre enero y octubre de este año 2022 la Dirección de Gestión de la Calidad Escolar del Minedu atendió 1.634 casos de bullying, 3.834 casos de violencia física, 3.113 casos de violencia psicológica y 1.796 casos de acoso sexual, que también está presente, ¿no? Así es. Entonces, cada vez es mayor. En lugar de crecer en las cifras, seguimos incrementando el problema, ¿no? Entonces, permíteme, por favor, son 9 de la mañana con 28 minutos, tenemos que hacer una pausa y lo vemos contigo. Estamos hablando sobre el bullying como problema social que está presente, que no lo tratamos en su real dimensión solo cuando suceden este tipo de casos y que debería ser además una constante parte, además de una campaña emprendida por el gobierno, por el Ministerio de Educación, ¿no? Para poder evidenciarlos, pero sobre todo prevenirlos. Si no, ya viene otra discusión. Yo siempre, de carácter legalista, en este caso, deberíamos actuar conforme a ley, deberían haber leyes que sí sancionen esto de alguna u otra manera, no como una falta ya, sino como una especie de delito. Pero bueno, es mi punto de vista. Estamos conversando con la doctora Sol Valverde Manrique con un tema que nos toca a todos como país, y es el tema del bullying, que es este acoso que se ejerce en los colegios, en las universidades también, en la vida misma. O sea, en realidad el bullying es constante, no termina solamente en la parte inicial, solo que en la parte inicial tenemos que tener un mayor nivel de compromiso porque es la etapa formativa, ¿no? Así es correcto. Más, digamos, es visible en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, donde uno, como lo habíamos dicho, tiene esta necesidad de integrar un grupo, de pertenecer a un grupo, de digamos, sentirse identificado con un grupo, es donde uno socializa y desarrolla debería desarrollar muchas de sus habilidades para tener éxito en el futuro, ¿no? Bien, Sol, ¿te parece si abrimos las líneas telefónicas? Seguramente hay un padre que está escuchando, viendo o está en las redes sociales tratando de encontrarle algún tipo de respuesta a su problema, ya que nuestros amigos de las redes sociales están bastante activos. Hoy solamente hemos elegido dos temas, el tema que ha pasado con Petroperú y este tema que creo que es importante abordarlo en extenso. 251-9424674499. Por favor, aboquémonos al tema directo respecto al bullying. Lo otro, dejémoslo por un momento en otro plano. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre temas políticos y lo haremos
durante toda la semana, o lo hacemos durante todos los días en realidad, pero ahora sí creo que habría que en todo caso tratar de escuchar sus historias y sus puntos de vista. Hola, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. William Curay de Sullana, Marcablica, Sullana. Hola, William, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, buenos días. Mire, parece mentira, pero del bullying, inclusive creo que las normas que está dando el Ministerio de Educación va trayendo como consecuencia que más bien se incremente. Mire, tengo entendido que ahora inclusive ya no hay lo que es conducta. O sea, los auxiliares de educación están sin armas como y el joven, el alumno, conoce esto. Entonces, como no hay, inclusive, si el alumno se porta mal, antes yo recuerdo que lo expulsaba, ¿no? Ahora ya no. Ahora, sobre el programa del CCD, solamente es un mero trámite que no da solución. Entonces, allí es el incremento del bullying, el incremento también de los alumnos que pelean, ¿cómo se llama?, fuera de las aulas, todo esto. Ahora no sé cuál será la opinión de la señora psicóloga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a William. Recibimos una llamada más y empezamos a contestar. Hola, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días, ¿su nombre? Buenos días. Sí, quisiera hablar, mira, en relación al bullying. Me parece que este es un problema más que nada social. Nosotros recordamos a aquel escritor, José Carlos María Tigre, cuando hablaba que el problema de la educación es un problema político, social y económico. Ahora agregamos el problema moral, de la pérdida de valores en nuestra sociedad. Yo pienso de que se tiene que enfocar más en ese aspecto, más que nada porque imagínense de que el echarle la culpa a un director o a un profesor en relación a un problema que es social, no me parece dable, ¿no?, en ese sentido. Yo pienso de que la sociedad tiene que combatir empezando desde nuestras autoridades. Ustedes han visto, por ejemplo, no yendo tan lejos, en el Congreso nada más, cómo se pelean, de qué manera, qué ejemplo dan estas autoridades a nuestros niños, el enfoque que se da a través de los medios de comunicación debe ser más que nada educativo. Entonces, esto acá tendríamos que influir toda la sociedad en sí para combatir este aspecto. Eso es todo lo que quisiera participar. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a responder esas dos llamadas. ¿Qué te han parecido? Bueno, en principio creo que todo comienza en casa. Yo sí, digamos, estos 22 años de experiencia, todo comienza en casa. Los valores se inculcan en casa. La escuela ayuda, sin embargo, aquí hay si hablamos de casos específicos de bullying, si hay una responsabilidad de la autoridad del plantel, ¿no? Entonces, decíamos muy claro, si existen protocolos para actuar, para abordar, pues hay que hacer uso de esos protocolos. Para eso existen normativas, para eso existe un marco normativo justo que para ello ha sido creado este protocolo. Entonces, todo se comienza desde casa, la escuela ayuda, la escuela aporta y, bueno, lamentablemente a veces lo que tenemos que ver en los medios de comunicación, de los circos que tenemos que ver en el Congreso, es lamentable. Sin embargo, yo como papá o como mamá debo demostrar con mis acciones, con mi comportamiento, los valores, porque no se educa con un sermón, no se educa con un hijo, siéntate acá y te voy a hablar y aquí, sino se predica con el ejemplo, demostrando con nuestras acciones. Esto de la pérdida de los valores, ¿no?, y hablar de lo moral, o sea, esto ya te lleva a otro sentido de análisis. ¿Qué es lo moral finalmente establecido, no? Sí, justamente yo hace un momento te comentaba respecto a que existen los valores. Sin embargo, lo que habría que evaluar es la jerarquía que le estamos dando o que le da cada familia a los valores, porque existen los valores y cada quien los va a agrupar de acuerdo a cómo son los patrones familiares. Entonces, si por ejemplo yo tuve un padre honesto, mi primer valor, lo voy a repetir, va a ser para educar a mis hijos. Si yo tuve un padre, por ejemplo, a mí se me educó muy claramente respetar a los mayores.
¿no? Muy claramente y siempre a tratar de usted. Y entonces es lo que yo lo trabajo, es lo que yo lo predigo y es lo que yo también, yo no tengo hijos, hijas, y lo hago con mis sobrinas. La educación, siempre respetar, dirigirnos con respecto hacia la otra persona. Recordemos que nuestro derecho termina cuando comienza el derecho eso sería del otro. de primera, ¿no es cierto? El hecho de que tú respetes, sobre todo saludando a todas las personas que están a tu alrededor. Eso yo, por ejemplo, en el caso de algunos chicos no lo he visto y digo, ya partiendo de ahí, ¿qué puedes esperar, no? Claro, claro. Nadie tendría por qué no negarle el saludo a la persona con la que te estás tú reuniendo o acercando. Es como cuando llegas a tu centro de trabajo, en el caso de nosotros, saludas a la persona que está en la puerta. Porque todos somos buenos iguales a la días. larga. Por supuesto, simplemente jugamos un rol o tenemos un cargo que a veces es temporal. Sí, bueno. Entonces todas las personas necesitamos el mismo. Es que debemos inculcar las relaciones horizontales. A veces tendemos a cholear, a discriminar, a minimizar. Entonces, ¿por qué se dan básicamente estos temas? Sí, claro. Pero es lo que sea, es lo que es nuestra realidad, es lo que vivimos en el día a día. Sí, tienes razón. Yo lo digo tal cual, pero eso no tendría por qué ser. Eso ya es de gente que no ha evolucionado. Hola, tu nombre, ¿cómo estás? Muy buenos días. 251-942-467-4499. Mi nombre es José Fernández, soy del distrito del Agustino. Hola, José, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí, con respecto a lo de estar hablando con la psicóloga, bueno, yo he sido un estudiante que desde el año 95 hasta el año 2000 prácticamente ha sufrido de bullying en la secundaria. Lamentablemente yo me he dado cuenta desde que el año 2004 para adelante los valores se han perdido tanto en la familia como en la sociedad, y también me parece que es una ley absurda esa darle la norma de la libertad de salir del Ministerio de Educación, de que si le tocas a un niño te vas a ir preso. Eso me parece que es una ley muy absurda, es número uno. Y ahora vemos también con lo de la pandemia que ha sucedido, que los últimos 2 años se ha reflejado realmente el verdadero comportamiento de los niños que tenían retenidos sus sentimientos, y que ahora en este año que ya está terminando se ve todos estos casos en todos los colegios, no solamente en Lima, sino a nivel provincias, que no sabemos cuál será su situación. Y qué lamentable de verdad que lo que he visto también de la chica de 12 años, que para mí no creo que haya sido algo, una caída simple, sino que habrá sido provocado por el mismo boleador. De verdad tendríamos que hacer una política pública, en este caso con respecto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para que hagan un trabajo combinado y que se pueda mejorar estos casos de bullying que se han estado dando en la sociedad. Bueno, muchas gracias, José. Fuerte abrazo. También lo cuenta o lo dice desde su punto de vista porque también ha sido víctima de bullying. Creo que ahí cometes una apreciación porque exitosa. Tampoco es que uno quisiera criar a un hijo pegándole constantemente. Eso no está bien. Eso se llama abuso físico, también psicológico, y eso no genera nada positivo. Y hacia dónde va, ¿no? O sea, hacia dónde va, porque hay quien justifica la agresión física con el correcto manejo de comportamiento. Y eso no es así. Hola, tu nombre, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Estamos viendo el asunto del bullying de un aspecto. Antes la anterior amiga hablaba de sentimientos. No hemos dado cuenta, no nos queremos dar cuenta y ver la verdadera situación. Mire, el verdadero problema está en los nervios, el sistema nervioso. En los colegios pasan los ómnibus con un tremendo volumen del claxon, de la bocina de aire comprimido, es decir, algo terrible. Aquí en Alfonso Ugarte, en el colegio, hay un colegio de damas, hay un hospital, hay una maternidad. Oiga, los niños saltan con el maldito claxon. Eso está eliminando neuronas, eso está poniendo nerviosos a los niños, está matando a los ancianos, a los enfermos, los está rematando. Y ninguna autoridad hace. Esa es la verdadera causa del bullying, de la ansiedad, del estrés. Los psicólogos, ¿para qué están? ¿Para qué está el colegio de psicólogos que no hace algo para parar este ruido tremendo que hace transportes anormales? Bien. Hagan algo.
Bien, gracias por esta, bueno, por tu participación. Hay cosas como que no me están pareciendo en algunas afirmaciones que creo que no son correctas. Primero, el tema de la violencia física no resuelve nada. Y lo del señor que habla sobre el tema del claxon y esto que está generando problemas, bueno, podría ser, ¿no? Porque claro, vivimos en ciudades muy rápidas, muy congestionadas y esto genera estrés, pero tampoco es una justificación de nada. Sí. A ver, en principio, responderle a la persona que hablaba de políticas públicas. Existe la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. O sea, existen las leyes. Es más, yo te comentaba hace un momento de que este protocolo para la atención de violencia está en el marco de 4 leyes aquí. Sin embargo, muchas veces lo sabemos que las leyes son letra muerta. Te dice, oye, en tus normas de tránsito que no te pases la luz roja. ¿Y cuánta gente se pasa la luz roja? No, es de madrugada. Nadie se va a dar cuenta, nadie me está mirando. O sea, alguien te tiene que mirar para que tú respetes las reglas y las normas. Si alguien no te mira, tú no te mides muchas veces, ¿no? Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, existen leyes, sin embargo, lo que sí se tiene que hacer es accionar y tomar medidas, digamos, sancionadoras para que estas leyes se apliquen, porque si no vamos a estar dando vueltas en un círculo vicioso. El bullying es una situación que se viene pasando ya hace mucho tiempo, sin embargo, tienen que pasar casos lamentables como estos para que los medios de comunicación salten y podamos tomar acción. ¿Cuánto? De manera temporal. Luego viene otro chisme, viene otra noticia y se acabó y no se hace nada, no se toma acción. Y efectivamente lo que dice el señor por ahí, el estrés, sí, una de las situaciones que origina estrés es este ruido, este sonido que también perturba, que puede, digamos, incrementar mi nivel de estrés, más no es el determinante, ¿no? Bien, más llamadas, 251-942-467-4499. Sí, yo ahí también tendría que hacer una crítica a los medios de comunicación y no, respecto a que somos reactivos, o sea, actuamos en función a los hechos, no estamos previniendo constantemente. Nos faltan campañas de prevención, pero también la coyuntura nos termina por alejar de lo que quisiéramos tratar. Entonces, el bullying está dentro de esos temas, dentro de esos grandes temas que deberíamos advertir como medios de comunicación, pero a veces también tenemos problemas de otra índole, ¿no? Sí, sin embargo, es sumamente alarmante porque muchos de estos casos terminan, uno, o en pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Entonces, los casos que nosotros vemos de suicidios, se tiene la estadística que el 17% del total de casos que se han sucedido hasta la fecha, que son 366 casos que tenemos a la fecha de suicidio, el 17% del total fueron de adolescentes. Y dicen que el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes. Imagínate, entonces tenemos que prestarle atención. Se requiere verdadera acción del Estado y un compromiso. Desde este tiempo nosotros los psicólogos estamos luchando para que se ponga en acción un psicólogo por escuela. ¿Cuántos colegios del Estado tienen un psicólogo? Un psicólogo que pueda brindar herramientas, capacitar a los maestros, capacitar a los directores y que ellos puedan a su vez poder reconocer y abordar esos signos que me pueden dar alarma de que algo está sucediendo con un adolescente. Y no solamente con un adolescente, sino con un niño, con un jovencito, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos detectar situaciones? Por ejemplo, yo haría una pregunta a los maestros. ¿Cuántos de ustedes han visto, señores profesores, cuántos de ustedes han visto a un alumno llorar y se han acercado y lo han consolado? ¿Cuántos de ustedes han visto a algunos alumnos totalmente desmotivados? Y no es que no le guste la escuela, sea un bruto. Es porque hay una cuestión emocional que no se aborda. No hay una cuestión emocional no hay la forma adecuada de poder abordar estos temas que son tan significativos y tan importantes que muchas veces pueden determinar nuestro futuro. Por ejemplo, existe la bibliografía que dice que todos estos temas de bullying, de acoso escolar, muchas veces terminan por adultos que desmotivados, sin un propósito de vida, que están por ahí tonteando y no terminan de definir qué futuro quieren hacer y terminan siendo personas con errores y resultados, lamentablemente, no muy agradables para ellos mismos, ¿no? Bien, a ver, tenemos más llamadas. Creo que el tema es bastante interesante para el público que nos escucha a través de toda la multiplataforma y es momento de abordarlo con mucho más agudeza. Ahora que está con nosotros Sol Valverde, que es psicóloga especialista en estos temas. Hola, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre?
Gracias por la oportunidad, señor periodista, y a la psicóloga agradecerle por las palabras que está diciendo, ¿no? Estoy hablando de Huánuco y tengo un caso específico, ¿no? La psicóloga dijo que el colegio ahora lo ve al estudio o a la educación como algo económico. Es muy cierto, señor periodista, y no es necesario estar en un particular o en un estatal. Tengo mi niña de 5 años en un estatal, pero he visto lo que la psicóloga se ha manifestado, que por un par de soles ellos empiezan a hacerle bullying en el mismo aula, señor. No viene de mi casa, como dice, en el aula, señor, donde supuestamente es el segundo lugar donde el niño está protegido. Hasta mi niña de 5 años tenía que decirme, no quiero ir al jardín. ¿Ya? No necesitas estar en un particular o un estatal, no. Es más, en un particular es más oportunidad para los muchachos. No, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen dinero y ellos hacen más bullying, hacen lo que quieren. Es más, consumen drogas. Los muchachos en los particulares, es más. Los estatales por falta de dinero, es por eso roban y muchas cosas más. La señora psicóloga tiene la razón. Tiene mucha razón de lo que ha dicho. Que por un par de soles los colegios estatales y privados, es más, debe ser peor, que lo económico, a veces hacen menos a los niños, a los adolescentes. Eso es muy cierto y eso me está pasando a mí. ¿Sí? Bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver cómo... El problema es transversal, el problema no necesariamente es de una clase sí, una clase no, o sea, toca a todos. Suceden todos. Claro, y en todos los niveles. O sea, por eso estábamos diciéndolo desde un primer momento, creo que la señora está bastante preocupada por lo que pasa con su niña. ¿A los 5 años se puede uno sentir víctima del bullying? Por supuesto, porque, a ver, si una profesora dice, a ver, yo me imagino que la señora se refiere a una cuota, ejemplo, ¿no? A ver, trajeron toda su cuota, los 2 soles. Muy bien, Pepito, ¿no trajiste tu cuota? Le dices mañana a tu mamá que por favor te mande la cuota. Imagínate esa vergüenza para ese niño, ¿no? El pobre niño que le dice delante de 20 y tantos otros niños, y no trajo el dinero, y todos hacen Pero, estas demostraciones. Discúlpame, pero es que sea muy bruto, como si eres profesor. Pero hacer Jesús, ese tipo de distinción, lamentablemente la realidad que vivimos. Esa es la realidad que se vive. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Jesús? Permíteme porque muchas veces nuestros conflictos personales los llevamos al trabajo. Y si no resuelvo mis conflictos personales, ¿cómo puedo tener la capacidad para abordar los conflictos de otros? Entonces, aquí tenemos que trabajar en un tema de salud mental. Y que si yo de repente no tengo las herramientas, los recursos para poder tratar a un niño o tratar a los niños frente a clase, entonces busco a un profesional o a una profesional que me ayude a conseguir esas herramientas. Hay un ejemplo de este tema, hablando de distinciones. El caso de una profesora a nivel universitario de la Universidad Tecnológica del Perú, dice, ¿no? Sí. Que es una chica, profesora de Derecho, si no me equivoco, sí. Que le dijo a sus alumnos, tengo más cerebro y mejor apellido que todos. Aquí yo creo que esta profesora tendría que ir rápidamente a un psicólogo a ver exactamente qué es lo que le está pasando, porque con estas taras ha crecido, ¿no? Ya que tú eres psicóloga paralingüística, nacen con estas creencias que posiblemente... creen ser seres superiores por encima del resto por solamente tener un apellido, la verdad no garantiza absolutamente nada. ¿Creen que el dinero les da posibilidad o derecho a cierto nivel de superioridad? Por supuesto, como tú bien lo has dicho, son creencias. Las creencias pueden ser limitantes o las creencias pueden ser empoderadoras. Entonces, si yo creo que a mí me hace más tener dinero y el resto no tiene, voy a tender a minimizar, a menospreciar. Y además también existe una cultura aquí de las personas de creerse que el apellido lo es todo, ¿no? Entonces, si tienes un apellido compuesto, tú eres más que el resto, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, ve a resolver primero tus conflictos personales, tus complejos, y luego te paras, porque la responsabilidad de un maestro es formar, es educar. Y los alumnos, porque yo también he sido alumna y soy alumna permanentemente, lo que buscamos es admirar a un maestro, porque modelamos a un maestro. Entonces, ¿qué voy a modelar a una persona que está llena de complejos? Porque ese es un complejo, o sea, nadie puede ser más que otra,
más que otra porque tienes un apellido diferente o porque te crees más cerebrito que otros, ¿no? A ver, la nota dice, la profesora de Derecho de la UTP de Emita Díez Canseco Pérez le respondió a sus estudiantes por presuntamente haberla acusado de no ejercer bien su labor de docente. Dice que todo aconteció en la Universidad Tecnológica del Perú, en Chiclayo, cuando la docente Díez Canseco Pérez no dudó en menospreciar a sus alumnos. Aparentemente estos habrían formulado una denuncia, bueno, por no haberles enseñado. Cito, yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y de haberme preparado más y por orgullosa y por no haber querido ir a pasear y no haber terminado mi doctorado por ociosa, porque si no fuera más... pero no es justo lo que me han hecho hoy. Yo no vivo de la UTP, no se han dado cuenta del apellido que yo tengo, dijo la señora esta, ¿no? Tengo más apellido que todos. La verdad que no se entiende. Pero estos casos suceden, mira, y todo por eso decimos, el bullying es transversal y sucede en todos los niveles. O sea, esto de acá es una situación que nadie entiende, ¿no? Mira, en la educación superior... Sobre todo siendo profesional, entre comillas, una persona adulta, ¿no? Claro, pero eso no garantiza que tú seas una persona madura y responsable, ¿no? Hay personas de 50 años que no terminan de crecer, terminan siendo unos inmaduros. Sí, Joaquín Sabina dice, ¿no? Pasé de la adolescencia a la vejez sin rozar la madurez. Eso es lo que nos pasa a la mayoría de personas. Sí, entonces, aparentemente acá los alumnos se quejaron porque la profesora no llegaba. Entonces, vamos a ser claros en este tema, porque yo también he sido profesora universitaria. ¿Qué sucede? Que el profe buena gente es aquel que no va a clase o que todo el día te conversa, ¿no? Todo el día te conversa. Pero por ahí hay algunos chanconcitos que dicen, oye, no, a nosotros estamos pagando por una educación y aquí nos tienen que venir a enseñar. Entonces, estos jovencitos que hicieron fueron a reclamar que parece que ella no cumplía las horas o llegaba tarde, etc. Entonces, no, ellos están mal. Yo no estoy mal, ellos están mal. Entonces, en mi creencia es que yo tengo la razón, yo lo sé todo y, por lo tanto, los demás... son los que están errados, ¿no? A ver, una última llamada, Álvaro, tenemos, sí, para poder escuchar, 251-94-2467-4499. Hola, tu nombre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, tenemos una última llamada para Sol, que nos acompaña el día de hoy, que sí es importante en todo caso hablar sobre la salud mental de la población. Es un tema del que menos se habla, se discute y... Claro, no solamente aquí en el Perú, te lo comentaba, en Chile están también debatiendo el tema de las pocas acciones que se toman en este contexto de la salud mental. Hola, tu nombre, ¿cómo estás? Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Villa María. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, mire, yo quería hablar justo de una experiencia personal. Yo cuando era joven, a mí me hicieron bullying, pero no porque era... O sea, bueno, yo era diferente a mis demás compañeros, ¿no? Yo era más alto, flaco, y los demás eran bajitos, así, ¿no? Entonces, el bullying que hacían conmigo era que entre varios muchachos, entre 5 o 10 me pegaban. O sea, ese era exactamente más o menos el bullying, aparte de las chapas, los insultos, ¿no? Bueno, lo que yo veo es, o sea, que a veces no se respetan las diferencias, ¿no? Y a veces en sí es un miedo escondido de los jóvenes, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, yo lo tomé, bueno, como una etapa en mi vida, ¿no? No te digo, o sea, que me ha hecho algo tan malo, ¿no? Porque en verdad eso me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, defenderme. Yo ahora soy, sé artes marciales, mucho tipo de peleas y me he defendido contra más de 10 todavía, la verdad. Pero eso no es el caso, ¿no? Sino a lo que piensa que yo he visto que a veces ese es el problema, ¿no? Que no se respetan las diferencias. Este es un país tan diferente y sin embargo aquí no, que tú tienes sombrero, eres cholo y por eso no sabes gobernar, o no, tú eres japonesa, tú eres inteligente y puedes estar en el gobierno, o no, los congresistas están ahí porque valen la pena. O sea, aquí no se respeta nada, o sea, no tenemos eso, ¿no? Que necesitamos ser japoneses o alemanes de un solo color, de una sola cara para que nos querramos, nos respetemos. Por ahí debemos empezar, ¿no? Bien, gracias. Bueno, pues hay más cosas, ¿no? Gracias. No, gracias por tu reflexión. Creo que es importante para terminar este programa y dejas tú una frase que es importantísima y que lo resume absolutamente todo. Debemos respetar nuestras diferencias. Ahí está el kit del asunto, Sol. Bueno, Carlos, déjame felicitarte porque muchas veces las personas pueden utilizar toda esa experiencia negativa en algo positivo.
hiciste una disciplina deportiva que te ha ayudado a defenderte. Pero mira, las personas que no tienen ese soporte emocional para decidir tomar el toro por las astas y decir, muy bien, a mí me insultaron, me ofendieron y me dejó una gran herida emocional, entonces ahora yo voy a tomar acción y me voy a empoderar para ser un ser humano más fuerte. Algunas otras, lamentablemente, ¿qué sucede? Caen en depresión, caen en pensamientos suicidas, como lo habíamos mencionado, y permanentemente están en una constante tristeza sin ningún propósito y sin ningún sentido de vida. Por eso creo que es importante que los padres comiencen a validar las emociones de los hijos. Qué importante es estar atentos a las emociones de los hijos. Si tu hijo tiene un comportamiento diferente al usual, ahí es que tienes que estar alerta, ahí es donde le tienes que prestar atención. Recordemos Jesús, que en el 2010, el caso del Clinton Maya, él fue atacado y agredido por sus compañeros y terminó en una silla de ruedas. Y estaba viendo un reportaje muy lindo que le hicieron a él y ahora él se dedica a predicar. Pero ¿cuántas personas tienen esa resiliencia para salir de una situación tan compleja y tan dura que nos toca vivir a todos los seres humanos? Bien, Sol, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que era importante tomarnos todo este tiempo para discutir sobre la salud mental de los chicos y que quede como reflexión esta que nos dejaba el oyente al final. Empecemos a respetar nuestras diferencias.